el síndrome de dolor abdominal en el epigastrio, disconfort abdominal, ardor, distensión del abdomen en la parte superior. Eso se llama dispepsia, ¿no? Creo que eso ya más o menos lo había hablado antes, ¿no? Hasta allí yo no puedo hablar de gastritis si antes no se ha investigado endoscópicamente a un paciente, ¿ya? Entonces no puedo hablar yo, tengo gastritis o tiene usted gastritis si no ha habido una endoscopía de por medio. Entonces, el diagnóstico de gastritis, vamos a ver, vamos a ver, permítame un segundito. ¿Aló, aló? Sí, buenas. ¿Qué tal, dígame? Ah, yo en una hora más o menos puedo atenderlo atiendo en una clínica que se llama Clínica Líder. ¿Dónde está el paciente? Sí, en la clínica Líder que está en Grau 680, en una hora. Sí, ajá, sí, ajá, listo. En una hora aproximadamente. ¿Ya? Listo, señor. Ok, ya. Muy bien, a ver, chicos. Entonces, vamos a conocer el diagnóstico de gastritis, los estudios complementarios, el manejo más adecuado y los síntomas de alarma, que es algo muy importante. Desarrollo el tema, cada uno de estos puntos hace el tratamiento de la patología. Sería muy amplio hablar de todas las causas de gastritis, así que vamos a agrupar la clasificación de gastritis, ¿ya? ¿Qué es la gastritis? Como, bueno, este es el estómago, es la inflamación aguda o crónica. Aguda, pues las heridas, las erosiones, las úlceras agudas. Y crónica, el engrosamiento del estómago, la presencia de nódulos linfoides que pueden presentarse a nivel gástrico. Entonces, eso nos indica de la anatomía patológica, nos define a la gastritis crónica. Lo vamos a ver en adelante. Por tanto, la gastritis es una definición microscópica, anatomopatológica. Se utilizan las biopsias, se toma biopsia de la zona inflamada del estómago a través de la endoscopía, ¿no? Nosotros en endoscopía hablamos, perdón, de gastropatía, o sea, cuando evidenciamos el estómago con cierta inflamación aguda o crónica, pero ya cuando se toma la biopsia y se manda al patólogo, ahí se habla de gastritis. ¿Ya? Una cosa es gastropatía, la alteración ectoscópica, como lo vemos nosotros el estómago, y gastritis como una inflamación microscópica en la anatomía patológica. Clasificaciones hay varias, hay diferentes tipos de gastritis. Eh, eh, Vamos a desarrollar algunas de estas, las más raras también. ¿Cómo se hace el diagnóstico de gastritis? Les he indicado con la biopsia gástrica, se toma desde aproximadamente 5 biopsias, dos del estómago, dos del cuerpo, dos del antro y una de la incisura a través de la endoscopía. Eso es la correcta toma de biopsias para la clasificación endoscópica de gastritis, ¿ya? Entonces, bueno, pero indirectamente también hay unos test que nos permiten evaluar o identificar la causa más frecuente de la gastritis, como es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es la causa más frecuente de gastritis, ojo. Entonces, una forma de identificarla también de manera indirecta es haciendo serología, o sea, en sangre, detección de antígenos en heces para Helicobacter pylori o pruebas de aliento. Hay marcadores inmunológicos también. La más frecuente de la gastritis, gastritis crónica por Helicobacter pylori. Puede afectar desarrollando hasta heridas, úlceras gástricas, duodenales. Puede desarrollarse el cáncer gástrico o puede desarrollar un tipo de linfoma que se llama el linfoma limitado a las mucosas, que se llama el linfoma MAL.
causado por el Helicobacter pylori. ¿Ya? Esas son las complicaciones de la gastritis por Helicobacter pylori. Bueno, se identifica a través de la inflamación, la presencia de los bacilos gram negativos en la mucosa gástrica, ¿ya? Por tinciones especiales de hematocilina y eosina. Bueno, para hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori en pacientes con gastritis se puede utilizar pruebas no invasivas, que es la prueba del aliento, como ven ahí en la figura, una persona que está tomando una cápsula y luego sopla un aparato especial que detecta a la ureasa, ¿ya? Son bacterias que detectan a la ureasa y que pueden identificar sin invadir el estómago el Helicobacter pylori. Sensibilidad 90%, especificidad 90% es una prueba muy utilizada en el diagnóstico del Helicobacter pylori. Antígenos en las deposiciones también, su sensibilidad y especificidad es similar a la primera, sino que en costos, la verdad, también es un poco alto, ¿ya? O sea, en las heces, identificar los antígenos. Pero ya cuando hacemos endoscopía, tomamos biopsia, que es la histología, ¿no? Como ven en la figura de abajo, ¿cómo se llama? En la, en el estudio anatomopatológico podemos identificar los bacilos, ¿ya? Pero hay unas pruebas rápidas, que son el test de la ureasa, que son una sustancia en la cual se pone la muestra del estómago, una muestra de biopsia, y al reaccionar al cambio del color, nos indica la presencia de la ureasa positiva para el Helicobacter. Hay cultivos, hay PCR, pruebas un poco más raras, no se utiliza mucho acá. Cultivos, a veces, cuando tomamos una muestra del estómago y lo mandamos a cultivo, muchas veces se ve alterado por la presencia de otras bacterias por contaminación. Entonces, la gastritis por Helicobacter pylori se puede realizar estos test no invasivos, ¿no? Y el tratamiento puede ser con inhibidores de bomba de protones más los antibióticos que corresponden para la bacteria. Algunas recomendaciones para hacer el test de aliento es que no esté tomando al menos 4 semanas antibióticos y 2 semanas inhibidores de bomba de protones para poder hacerse el test. No sé si con los que hemos estado rotando hemos visto test de aliento, su examen rápido, seguro, sensible. El tema es que todavía es un poquito caro. Esa es la anatomía patológica. Hay otras causas de gastritis crónica, o sea, inflamación crónica, pero ya por destrucción del glandular, o sea, atrofia. La atrofia es, se destruye las glándulas por algún motivo, puede ser de tipo inmunológico, como lo ven en la primera parte, la gastritis atrófica metaplásica autoinmune. En estos pacientes se ve deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. Pero hay la atrofia, la gastritis crónica atrófica ambiental. Esta tiene que ver mucho con el Helicobacter pylori. Pero ¿qué características hay acá en ambas? Es la presencia de la metaplasia intestinal. Acá hay una diferencia entre la gastritis autoinmune o ambiental. La ubicación, sobre todo la ubicación de la inflamación o la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia, chicos? La metaplasia es la presencia de células intestinales, ¿ya? Células intestinales, células caliciformes, que normalmente se ven en el intestino delgado, pero que se pueden ver ahora en el estómago. Hay dos tipos de metaplasia, completa e incompleta, que se ven en el estudio histológico, ¿ya? Y de las dos, la incompleta es la más aberrante o la que más puede evolucionar hacia los adenocarcinomas, ¿ya? En pacientes con diabetes tipo 1 o en pacientes con alguna enfermedad que tiene que ver mucho la inmunidad, tiroiditis u otras, se ve mucha gastritis atrófica como un mecanismo autoinmune, ¿ya? Bueno, la gastritis crónica autoinmune se ve en los pacientes malabsorción de vitamina B12, puede haber sobrecrecimiento bacteriano, puede haber infecciones intestinales, sobre todo por la pérdida de glándulas que producen ácido. Acuérdense que el ácido es un mecanismo de defensa del estómago. O sea, la primera barrera de defensa para las bacterias es el estómago por el ácido, pero en estos pacientes se puede perder, ¿ya? Hay una gastritis por virus, ¿ya? Citomegalovirus,
virus de la varicela, de herpes, son raros, pero bueno, pueden causar úlceras, inflamación, gastritis o úlceras. Bueno, es muy frecuente ver en pacientes con inmunosupresión. Bacterianas, Helicobacter pylori. Bueno, hay otras bacterias, incluso la bacteria del bacilo de Koch también es una bacteria, ¿no? Que puede causar inflamaciones agudas sobre todo, ¿no? Bueno, agudas y crónicas, ¿no? La sífilis, otro tipo de, de infección que puede causar úlceras en el estómago, es raro, pero pueden haber. Hongos, por ejemplo, nosotros vemos cándida en pacientes con inmunosupresión, en pacientes que se ha utilizado mucho inhibidor de bomba de protones, ¿ya? Cándida. Uso mucho de corticoides también. Parásitos, estrongiloides, bueno, una serie para yardia, pero en realidad son más parásitos, van al intestino, pero también se pueden ver en el estómago y se caracterizan por el incremento de los eosinófilos en las paredes gástricas. Otros parásitos más raros, granulomatosas. Por ejemplo, vamos a hablar en adelante de enfermedades autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn. Es una forma de gastritis granulomatosa o la sarcoidosis. La enfermedad de Crohn puede ocurrir en cualquier parte del estómago o el intestino. Por eso que también se puede ver hasta en un bajo por ciento, 2 a 7% en el estómago. Bueno, esto lo vamos a hablar en adelante en enfermedad de Crohn. Sarcoidosis, también una enfermedad poco frecuente, es raro encontrar. Ya, la mayoría son asintomáticos o pueden presentar erosiones o úlceras. Tumores, el linfoma mal, como le dije, el cáncer que más está asociado a Helicobacter pylori es el linfoma mal, más que la adenocarcinoma, ¿ya? Y el tratamiento es eliminar la bacteria. Con la genosis ya son este tipo de gastritis más rara, igual se los dejo para que lo puedan leer. Gastritis eosinofílica, bueno, también acuérdense que se puede ver en eosinofilia en pacientes que tienen parásitos. Bueno, y otras más raras. Me voy a detener en esta parte en las gasopatías reactivas. Muchos de los pacientes utilizan antiinflamatorios o aspirina de repente, aspirina, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno. Entonces, estos pacientes se ven afectados en la parte de la defensa de la mucosa porque estos medicamentos pueden ser el desencadenante de una enfermedad ulceropéctica incluso, ¿ya? Lesiones agudas de la mucosa, no solo por el consumo bioral, sino también por el consumo intramuscular endovenoso. Ojo, también. Toxinas, el alcohol también puede causar frecuentemente un daño reactivo de la mucosa con hemorragias epiteliales. Bueno, el alcohol o los AINES están asociados a una mucosa más severa eh, que por cada uno por separado, pero también se puede ver en pacientes que, aparte del alcohol, consumen antiinflamatorios, corticoides, integrantes plaquetarios también. Esa es una imagen que ustedes lo ven a la mano derecha de una gastritis erosiva, como unas pequeñas úlceras, ven ahí, hemorrágicas, por eso que se ve medio oscuro, marrón el estómago, porque son zonas de hemorragia, lo que causa una gastritis erosiva. Ahí están las causas de gastritis reactiva. Medicamentosos a la derecha, ¿no? Antiinflamatorios y todo lo que están mencionándose acá, ¿no? Bifosfonatos, quimioterápicos, eh, fosfato de sodio, bromazepam, toxinas, selenio, alcohol, ojo, el alcohol, cáusticos, ¿ya? Todos esos producen ese tipo de lesiones. Es muy frecuente encontrar pacientes con tratamiento con aspirina y estas úlceras. El reflujo biliar también puede ser causa de
síntomas dispépticos, dolor, ardor, distensión abdominal, erosiones, ¿ya? Y eso se ve muy frecuentemente en pacientes con hepatopatías o posoperados de la vesícula. Por radiación, bueno, la radioterapia también puede afectar el estómago. Por hipertensión portal, los pacientes que están con cirrosis hepática pueden desarrollar úlceras gastrointestinales, ¿ya? Bueno, es frecuente encontrar pacientes con hemorragia digestiva alta, cirróticos, que no son causados por las varices esofágicas características, sino por úlceras. Más de la mitad de las hemorragias digestivas no son por varices, sino por úlceras. Isquémicas, bueno, por embolización ateromatosa y otras más raras, ¿no? Esta enfermedad de Menetrier, perdón, ay, perdón, disculpe, es otra de las causas de inflamación del estómago, de engrosamiento de las paredes del estómago, vuelve los pliegues breves hipertróficos. Por tanto, pueden ser una causa de, bueno, no solo inflamación, sino llegar hasta el mayor riesgo de cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, en la primera conclusión, la endoscopía es de alta prevalencia. Es lo que más vamos a ver en la consulta médica. La causa más frecuente, el Helicobacter pylori, y se aconseja siempre erradicar. Antes se decía porcentaje de erradicación del Helicobacter pylori 80%. O sea, de 10 pacientes, si tenemos uno o dos que no se han se ha eliminado la bacteria, eso es efectivo para nosotros. Ahora no. Ahora somos más estrictos. De 10 pacientes, 10 tienen que curarse el Helicobacter pylori, es efectivo. Entonces se considera que hasta el 90% de éxito debemos buscar. Entonces, por eso es importante identificar la bacteria y tratar de eliminarla. En niños, infecciones virales es relativamente frecuente. El tratamiento, inhibidores de protones para la gastritis. Antes se utilizaba la ranitidina, ahora ya no se utiliza por ciertos excipientes oncogénicos. El octreotide en el caso de la hipertensión portal o gastritis hipertensiva. Y bueno, eso es en cuanto a gastritis. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta de gastritis? Creo que todo claro, doctor. Ya, todo claro. Entonces, ya esto es, como le decía, ¿no? Nuestros pacientes van a venir por patologías de dispepsia, ¿no? El síndrome es la dispepsia, pero en la evaluación vamos a identificar que esto puede ser orgánico en un 40%. Un 60% o 70% en otras literaturas es funcional, ¿no? Pero hay un 30% o 40% que es orgánico. Y del orgánico, lo más frecuente es el Helicobacter pylori. Así se tiene que enfocar la gastritis. Bueno, ahora vamos a hablar de otra enfermedad orgánica que es la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal, ya sus siglas SII, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune de autodestrucción de las paredes, en este caso del colon. Entonces, vamos a ver acá que es una enfermedad inflamatoria que comprende a dos enfermedades principalmente. La enfermedad de Crohn, que es más difusa, o la colitis ulcerativa, que es más localizada. Hay un tercer tipo de colitis indeterminado, que es en la cual la anatomía patológica no puede enmarcarlo en ninguna de las dos enfermedades previas. Colitis indeterminada, parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ojo, esta colitis indeterminada es hasta un 10% de las patologías, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la causa de la enfermedad inflamatoria intestinal? Es multifactorial. Genéticas, hay genes asociados a la autoinmunidad del colon, ambientales, la alimentación, la microbiota, o bueno, relaciones a los hospederos mismos. Vamos a verlo. Los genéticos, hay muchos genes que se relacionan
al desarrollo de la autoinmunidad en el colon, en el intestino delgado también. Hay genes asociados a la enfermedad de Crohn, genes asociados a la colitis ulcerativa. ¿Ya? Pero ¿cómo es esta autoinmunidad? En el caso de la enfermedad de Crohn, ¿qué va a ocurrir? Hay una respuesta de linfocitos TH1 y TH17. Hay una respuesta a la inflamación. Estos linfocitos TH1, TH17 liberan sustancias proinflamatorias. Interleucina 17, interferón factor necroestemoral, son señales de inflamación que van a llegar a las paredes del intestino, van a producir un mecanismo oxidativo, una inflamación y una destrucción y una muerte celular. Por tanto, úlceras. ¿Ya? Entonces, es nuestra inmunidad, ojo, los linfocitos son nuestra inmunidad. Es como que en una guerra, pues hay una señal de uno de nuestros comandantes, de uno de los generales, que diga destruyan la misma ciudad. Es igualito, los linfocitos reciben una señal que dicen destruyan la misma mucosa. ¿Y quiénes reaccionan? Los linfocitos TH1 y TH17. Estos reaccionan y liberan todo su arsenal destructivo, que son las citocinas inflamatorias, hacia las paredes y producen el daño intestinal. Entonces, esa es la autoinmunidad. Acá se ve, por ejemplo, que va a haber un aumento de la permeabilidad tisular, por tanto, por estas células proinflamatorias, y estas células proinflamatorias liberan citocinas y estas citocinas se van al torrente sanguíneo y producen una inflamación sistémica ya. ¿Ya? Eso es el proceso por el cual ocurre la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, que es la otra forma de enfermedad inflamatoria intestinal, ahí es una respuesta inmediata por linfocitos, ya no TH1 ni TH17, sino por la TH2. Entonces, hay una liberación de interleucinas 5 y 13, activación de linfocitos proinflamatorios y de linfocitos natural killer, que van a destruir la barrera, que van a alterar la permeabilidad de la barrera intestinal, mediados por estos procesos proinflamatorios, y que dejan pasar células inflamatorias hacia el tejido intersticial. Ahora, la microbioma o la microbiota también tiene que ver en el desarrollo de esta enfermedad, como factores del hospedero. O sea, hay hongos, bacterias, virus que viven en nuestro organismo y que en algún momento hay una homeostasis entre los microorganismos buenos y los microorganismos malos, pero cuando se rompe esa homeostasis es cuando se desarrolla la enfermedad inflamatoria del intestino. ¿Ya? Factores externos ambientales tienen que ver la alimentación. Mucho comemos carnes, mucho comemos grasas saturadas. Hay que mejorar, hay que consumir más fibras, verduras, ¿ya? Y evitar medicamentos que alteren la microbiota intestinal. Por ejemplo, esto les digo, chicos, porque actualmente en realidad, los médicos, no sé de qué modo, se ven influenciados por las propagandas, por la ansiedad de repente de los padres. Y cuando hay niños que tienen una infección respiratoria, generalmente es un virus, pero veo hasta especialistas en pediatría que indican, no, antibióticos para que ya el paciente se cure de una vez. Por si acaso, me dijo una vez un médico, por si acaso vamos a darle antibióticos. Eso no es así, nunca se trata de un por si acaso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Alteramos la flora intestinal y alterar la microbioma o flora intestinal, pues aumentamos el riesgo de estas enfermedades inflamatorias. Por tanto, aquí en el Perú es rara la enfermedad inflamatoria intestinal, pero a raíz de que utilizamos mucho antibiótico, les aseguro que esto se va a volver más frecuente. ¿Ya? Más común en países occidentales, también se ven en los europeos, pero la enfermedad de Crohn es más frecuente en ellos. La edad de presentación, segunda, cuarta década de vida. Más jóvenes son los pacientes con enfermedad de Crohn.
y un poquito más adultos, de 25 a 35, los pacientes con colitis ulcerativa. Esa es una estadística en México. ¿Cuánto de casos hay por habitantes? Ya 0,52 para la enfermedad de Crohn y 1,78 para la colitis ulcerativa. Bueno, la incidencia, como le digo, 40 a 50 años, pero 20 a 40 años. Vamos a hablar por separado de la enfermedad de Crohn, casi le podría decir parecido. Es una enfermedad que ya no solo está en el colon, está también en el intestino delgado, puede estar en el duodeno, puede estar en el estómago. Es un poquito más amplia y de disposición segmental, ¿ya? El cuadro clínico es siempre dolor, diarrea, baja de peso. Por tanto, produce anemia, por tanto, puede producir síntomas agudos o graves, producir un dolor abdominal tan intenso como el de una peritonitis, ¿ya? Heces sanguinolentas, lo más frecuente, o bueno, hemorragia intensa en hasta un 2%. Bueno, esa es la forma de la diarrea. Se asocia la enfermedad de Crohn a fístulas. La fístula puede evolucionar hacia un patrón fistuloso u obstructivo también en la fístula. La inflamación puede desencadenar un factor, una fístula o una obstrucción, ¿ya? Pueden desencadenar obstrucción también, lo que estábamos conversando un poco. La inflamación llega a poder ser un proceso inflamatorio crónico y por tanto una obstrucción de la eliminación de las heces. Otras características, fístulas perianales en pacientes jóvenes. Pensar en enfermedad de Crohn, ¿ya? Fístulas perianales en pacientes Crohn. Las manifestaciones de la enfermedad de Crohn no solamente son propios del colon, no solamente son diarrea, estreñimiento o rectorragia, no, también puede ser extra, ¿cómo se llama? Digestivas o intestinales, dermatológicos, eritema nodoso, reumatológicos, artritis y sus diferentes formas, ojo, conjuntivitis, hepatobiliar, enfermedad, colitis esteroanquilosante primaria, bueno, cardiovasculares también, huesos. Ahí están los porcentajes. Lo más frecuente son las dermatológicas, reumatológicas y urológicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Existen pruebas de laboratorio. La calproteína fecal es un factor predictivo para indicar cómo se va a comportar la enfermedad en los 2 últimos años. Eso es una forma de hacerle seguimiento. Pero la prueba de oro es los estudios endoscópicos, que es la colonoscopía, que es la inflamación crónica, lo que estamos buscando. Cuando no encontramos causas, el estómago está normal, el colon está normal, ¿qué hacemos? Buscamos en el intestino delgado. Una de las alternativas es la cápsula endoscópica que toma fotos del intestino delgado y los pasa a un software como tipo el Holter, que se dejan ahí permanentemente por 24 horas y se puede identificar a medida que pasa la cápsula desde el estómago al intestino si hay alguna herida, úlceras que pueda significarnos una enfermedad inflamatoria intestinal. Acá está una, miren, en medio, una úlcera de tipo aftosa, ¿ya? Acá está. Acá hay más úlceras que pueden indicarnos en una enfermedad inflamatoria del intestino. Otras úlceras serpiginosas, patrón nodular, los bordes, característico de las enfermedades inflamatorias del Crohn. Úlceras superficiales con patrón nodular, diferentes formas, pero son úlceras. Miren, ahí está un esquema, bueno, unas fotos, videos, perdón, de cómo se ve el exudado, los pseudopólipos, las erosiones en la enfermedad de Crohn. La histología, pues, definitivamente el sello histológico es el granuloma epiteloide que no tiene laxantes. Perdón, no tiene, perdón, eh, granulomas que no tienen células calcificantes como se ve en la tuberculosis. ¿Ya?
Aquí está el granuloma de la enfermedad de Crohn, granuloma, acumulación de células inflamatorias, ¿no? Pero que no tiene el famoso calcium, que es de la tuberculosis intestinal, ¿ya? Por eso es que el diagnóstico diferencial en nuestro medio, en el Perú, es hasta ahora la tuberculosis intestinal. Un paciente con diarrea crónica, baja de peso, rectorragia, muchos dirán con este estudio, bueno, enfermedad de Crohn, porque la inflamación está en el intestino delgado, está generalmente en el ilion, justo donde se ubica también en la enfermedad de Crohn, pero puede ser una enfermedad infecciosa como la tuberculosis. Tratamiento, desde el inicio, del grado de severidad. Cuanto más severidad, más hay que tratar la enfermedad. Hay diferentes clasificaciones para ver eh, el grado de la enfermedad. Se empieza de más a menos, o sea, de lo más efectivo a lo menos. O sea, por lo cual, lo más efectivo son corticoides en la fase descompensada y antibióticos, pero también se puede dar este, corticoides a dosis intermedias, 40, 60 miligramos por día, y con dosis, y luego con terapia de mantenimiento con acetropina. El metrodexate también se puede utilizar. Bueno, cuando también la enfermedad necesita, podemos dar terapia autoinmune. El factor de necrosis tumoral, factor de necrosis tumoral, una de las opciones terapéuticas. Bueno, hasta la parte quirúrgica, la talidomida, cirugía y otros. Esta premisa, la cirugía está indicada para pacientes que no mejoran después de 2 semanas. Eso es cierto. Después de las semanas, dos, que estamos con corticoides, antibióticos y el paciente sigue igual, ese paciente es un candidato para la cirugía. Terapia de mantenimiento, acetropina, methotrexate, aminosalicilatos, que es lo que más utilizamos, bueno, y otros biológicos. Bueno. Y la colitis ulcerativa, que es la otra forma de enfermedad inflamatoria intestinal, tiene una peculiaridad. Pues la verdad, van a ser los mismos síntomas de inflamación, ulceración, dolor, diarrea asociada a dolor abdominal crónico, diarrea sanguinolenta, que es lo característico, dolor. Pueda estar relacionado con otras enfermedades, 15% desarrollan megacolon tóxico, puede requerir cirugía, la fiebre, a estenosis benigna del colon. O sea, todas las cositas pueden presentarse en la colitis ulcerativa. ¿De qué depende? Nuevamente, es multifactorial, lo que habíamos hablado, factores ambientales, factores alimentación, genéticos. El diagnóstico se hace con colonoscopia y toma de biopsias, ¿no? Para ver la lesión. Generalmente las lesiones son ascendentes, desde el recto, sigmoides, y va ascendiendo hacia el ciego. La pancolitis erosiva, una de las causas frecuentes es en realidad este, una colitis ulcerativa. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que se pueden ver? Alteración del patrón vascular, eritema, frialdad, erosiones, úlceras, y en la fase crónica se pueden haber pseudopólipos o de aspecto tubulares en el colon. ¿Ya? Miren, ahí está una proctosimoidistis. O sea, generalmente la enfermedad de la colitis ulcerativa es ascendente, de recto para arriba. En cambio, la del colon, perdón, de la enfermedad de Crohn, es segmentaria. Aparece por un lado del colon, aparece más en el colon intestino delgado, puede aparecer en el esófago, en el duodeno, no sé. Segmentaria. Los pseudopólipos, miren acá como unas bolitas, son pseudopólipos que pueden presentar esa enfermedad. La estenosis, una estenosis inflamatoria en esos pacientes. Ahí está nuevamente un video de la inflamación que hay. Diferentes clasificaciones para el tratamiento. Proctitis izquierda, luego colitis izquierda, colitis derecha o extensa. Las alteraciones histológicas, distorsión de la arquitectura, células linfoplazmitarias, abscesos, células caliciformes, crictitis. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento de acuerdo a la severidad?
Pues hay que primero saber cuál es la severidad. Presencia de posiciones más de 10, ya es grave, ¿no? Si hay presencia de moco, sangre, BCG aumentada, síntomas que pueden indicarnos esta enfermedad. Clasificación de Troloff es una clasificación preendoscópica que nos predice la severidad de la enfermedad inflamatoria y la colitis ulcerativa. Un criterio, si hay más de dos criterios, se considera severa. Cuando la enfermedad está activa, corticoides es el tratamiento. Prednisona, 40-60 miligramos. Bueno, la terapia sigue siendo los aminosalicilatos, ¿ya? La acetropina o la terapia biológica. El infliximab es lo más utilizado. ¿Tiene una predisposición al cáncer? Sí. Lamentablemente la colitis ulcerativa hay que estarlo vigilando. Quizás cada año, cada 2 años, hay que hacer el seguimiento de coloscopía porque puede ser un factor de riesgo para cáncer de colon. Este es un esquema más o menos de cómo se utilizan los aminosalicilatos, 1 hasta 3 gramos en realidad al día, eso es lo que se indica, de mesalacina o sulfasalacina. Corticoides, si es una descompensación aguda. Y hay un cuadrito final que me gusta siempre ponerlo, es la comparación entre las dos formas de enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. ¿Dónde están los síntomas más floridos? En el Crohn, ahí ven fatiga, malestar, fiebre, dolor perianal, fístula. ¿Dónde están el diagnóstico? ¿Cómo se hace? Más en el tipo endoscópico, evolución desde el recto, en la colitis ulcerativa, presencia de granulomas, más en la enfermedad de Crohn, y unas características de las, ¿cómo se llama? La producción de células inflamatorios, donde hay más, perdón, la presencia de marcadores inmunológicos, más están en la colitis ulcerativa. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, por último, voy a hablar de la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica, es un daño irreversible del hígado, de larga evolución, que desencadena pues en una falla no solo a nivel de la glándula, sino también a nivel sistémico, ¿no? Bueno, acá vemos más o menos cómo evolucionan las causas también, cuál es la causa más frecuente, el alcohol. Ahí es lo más frecuente hasta ahora porque le digo que la enfermedad metabólica, el hígado graso, la diabetes son enfermedades que pueden llevarnos a un daño crónico del hígado y eso es lo más frecuente que se ve acá. Las complicaciones, cuando el paciente ya presenta complicaciones, se llama etapa descompensada. La hemorragia, las varices, la encefalopatía, la ictericia, la citis, son ya descompensaciones. Y la citis te lleva a la peritonitis bacteriana espontánea o al síndrome hepatorenal. Es una clasificación. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Normalmente de una fase compensada de la enfermedad tiene que pasar hasta 10, 12 años para descompensarse, entre comillas, y una fase descompensada hasta la fatalidad de esta enfermedad deben pasar 1 o 2 años, ya cuando está con descompensaciones. Bueno, la citis, la acumulación de líquido en la barriguita, ¿no? Eh, los cirróticos compensados, bueno, presentan un episodio de asitis muy, muy cada año de repente, no es común. ¿Cómo se produce la citis? La vasodilatación sistémica, vasodilatación esplénica se llama, produce de manera compensatoria. Cuando hay vasodilatación hay disminución de la presión, ¿no es así? Si hay disminución de la presión, ¿qué va a ocurrir? Hay mecanismos de
se contraponen a esa vasodilatación, que son los sistemas vasoconstrictor, renina, angiotensina, aldosterona, que van a retener sodio, a aumentar el líquido extracelular y por tanto van a causar ascitis y edema en miembros inferiores. La clasificación de la ascitis, 1, 2, 3, de acuerdo a cómo se puede identificar la ascitis. 1, 2, 3. Hay refractaria cuando no mejora diuréticos o se hace resistente. ¿Qué hay que hacer con el paciente que por primera vez no viene con ascitis? Pues lo que primero hay que hacer es estudiarlo. Y para eso estudiarlo vamos a tener que hacer un procedimiento diagnóstico y terapéutico que se llama la, a ver, la paracentesis, ¿ya? Bueno, ahí están los diuréticos que se utilizan, los expansores de volumen, la albúmina y la paracentesis. La paracentesis quiero un poco que determinamos varios factores de esta. Extraer la mayor cantidad de líquido. Hay una disfunción circulatoria post-paracentesis. ¿Qué va a ocurrir? Eh, va a ocurrir un mecanismo vasoconstrictor que va a llegar a una hiponatremia y por tanto, si hay vasoconstricción, si hay disminución de la irrigación a nivel de los vasos renales, puede llevarnos estos a un síndrome hepatorrenal. ¿Cómo prevenimos que un paciente haga falla renal si le ha sacado muchos litros de agua? Es que si sacamos más de 5 litros de agua, hay que reponer albúmina a 8 gramos por litro de evacuación. Bueno, hay ascitis refractaria que estamos también viendo cómo mejorarlo esto. ¿Ya? Aquí les voy a poner un video. La placentesis evacuadora, la extracción de líquido ascítico para disminuir la presión intraabdominal y el compromiso respiratorio. Por otra parte, control de la ascitis refractaria al tratamiento médico en pacientes cirróticos. El lugar utilizado con mayor frecuencia es la fosa ilíaca izquierda. Si se sospecha la presencia de esplenomegalia, es preferible usar la fosa ilíaca derecha. Se deben de evitar los vasos epigástricos y las cicatrices quirúrgicas previas. Una vez preparado y colocado el campo, se infiltra con anestésico local en piel y se progresa en planos en la infiltración hasta el peritoneo, realizando a la vez maniobra de aspirado con la jeringa. Cuando llegamos al peritoneo, el paciente refiere un dolor más intenso del que sentía hasta ese momento. Es entonces cuando debemos dejar de profundizar con la aguja, aunque en ocasiones ya se obtiene líquido ascítico como muestra de que estamos dentro de la cavidad abdominal. Es conveniente que utilicemos un catéter grueso que permita un buen flujo para no demorar en demasía la paracentesis, ya que se extraen volúmenes de hasta 7 u 8 litros. Además, el catéter debe ser rígido y no de material plástico para evitar que con la aspiración se colapse la luz del mismo. Para ello, introducimos un catéter AngioCat de calibres 18 a 20 con una aguja de 1,5 punto mientras se aspira, hasta que el líquido fluya libremente. A veces, con los simples movimientos respiratorios, podemos ver cómo sale ascitis sin necesidad de aspirar. Se avanza con el catéter y se retira el tronco de la aguja. Se conecta el AngioCat a una llave de 3 pasos y está un sistema de suero para la extracción. El aspecto del líquido ascítico nos debe ayudar a orientar el diagnóstico. En nuestro caso, el color es amarillo pajizo y al caer en la botella de vacío crea espuma, típico de pacientes hepatópatas. Sin embargo, en los casos de ascitis carcinomatosa o por pancreatitis, el color es rojizo. En otras ocasiones será lechoso, como en los casos de ascitis quilosa. De todas maneras, siempre que practiquemos una paracentesis evacuadora, hay que tomar una muestra de líquido para analizarlo, como se hace en las paracentesis diagnósticas.
La evacuación de grandes volúmenes de líquido precisa de reposición hidroelectrolítica y administración de albúmina. En general, el ritmo de evacuación debe ser lento, en un periodo de 30 a 90 minutos, hasta unos 5.000 centímetros cúbicos. Cuando el flujo desciende porque el volumen de líquido ha disminuido, se le puede indicar al paciente que se tumbe del lado del catéter para facilitar la salida de ascitis residual. Una vez finalizada la evacuación, se retira el catéter angiocad, se aplica antiséptico cutáneo y se ejerce una ligera compresión con gasas. Complicaciones de la paracentesis. Fístula de líquido ascítico, con una incidencia del 3 al 5%. Hemorragia, con una incidencia del 1 al 2%. Infección de líquido ascítico, incidencia inferior al 1%. Perforación de víscera hueca y peritonitis secundaria. Inestabilidad hemodinámica. Fracaso renal. Depleción proteica y trastornos electrolíticos. Bueno, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctor. Sí. Entonces, ese es un procedimiento de paracentesis que con los chicos que están en las diferentes sedes deben aprovechar para poder ver cómo es el procedimiento, cuáles son las ventajas con las técnicas. Es importante que ya vayan ustedes conociendo eso. Ese tema sí no voy a hablar. Y lo que vamos a hablar es ahorita de la encefalopatía hepática como último tema. Es un síndrome neuropsiquiátrico complejo. Este síndrome generalmente va desde el coma hasta la simple desorientación. Se ve causado por alteraciones, o sea, por la misma insuficiencia hepática o por un shunt portosistémico, o sea, cuando la sangre no pasa para depurarse del amonio por el hígado, sino va de frente, o sea, se bypasea el hígado hasta la circulación sistémica y es una de las complicaciones de la cirrosis hepática con una mortalidad de hasta un 40%. La producción de amoníaco que produce disfunción hepática por la disfunción hepática severa o por los shunts van hacia la circulación sistémica, aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pasan al sistema nervioso, inflaman a los astrocitos y a su tejido intersticial, producen edema, eso se ve en los pacientes con encefalopatía hepática y produce los cambios de alteración del mecanismo del neurotransmisor dopaminérgico, los activa. O sea, activan neurotransmisores de este tipo que producen una disminución de las funciones neurológicas. Ese paciente está bradilálico, lento en sus funciones. Eso es lo que generalmente se ve en estos pacientes. Ahí están los grados, 1, 3, 4. Grado 1, cierta ligera desconcentración, alteraciones leves, ¿no? Grado 2, asterixis, el flapping, que le llaman así, el flapping. Grado 3, con una importante alteración de la conciencia. Y grado 4, coma, ¿ya? Igual acá, ahí están los grados, ¿ya? Donde hay asterixis, eso es importante. Las medidas, ¿qué hacemos con el paciente que tiene encefalopatía? Primero es buscar la causa. Medidas de soporte. Si el paciente viene comatoso, todo, hay que hacer lo que corresponda, incluso intubar si es necesario. Hay que vigilar las alteraciones. ¿Cuál puede haber sido la causa? Puede haber sido un estreñimiento crónico del cirrótico, puede ser una hemorragia digestiva, o lo más frecuente, una infección. Eso es lo más frecuente que desencadena encefalopatía de los cirróticos. Dieta, hay que darle buena proteína y hay que empezar a dar laxantes, lactulosa generalmente. 20 a 30 mililitros cada 2 a 3 veces al día, en que corresponden a 45 a 90 gramos de lactulosa. Efectos adversos, bueno, un poco de gases, pero no hay más. Pueden utilizarse enemas de lactulosa, también lactulosa más cloruro, como enemas en pacientes cirróticos.
Y antibióticos, el que más se utiliza es la rifaximina de 600 miligramos cada 12 horas, pero en el mercado hay de 550. Antibiótico puramente intestinal que mejora la encefalopatía. Es un esquema que hay que hacer, cuál es la causa y las encefalopatías, hay que buscarle todo, hemorragias, estreñimientos, infección. Esta es la escala de Child-Pugh del cirrótico. Esta es la escala de Child del cirrótico descompensado. Ojo, no es el paciente que le da una ecografía y dice signos de fibrosis hepática y él está normal, no tiene cefalopatía, no tiene ictericia, no tiene ascitis, no tiene sangrado. Entonces, ese paciente no aplica el Child. MEL es para una clasificación pretrasplante hepático. Y bueno, esto ya no vamos a hablar. Entonces, en lo que es las complicaciones de la cirrosis, lo que yo me he centrado, primero es en definirla. La causa de la cirrosis, ojo, no se olviden cuáles son las causas más frecuentes de cirrosis. Y las complicaciones, la fase compensada y descompensada de la enfermedad. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya saben, al menos enumerarlas. Y las dos principales que hemos estudiado, la citis y la encefalopatía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Hola? ¿Escuchan? Sí, doctor, ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, eh, chicos, las teorías que yo he dado en realidad son de orientación, básicamente. No es que las diapositivas es todo el tema de desarrollar. Los puntos sí, definitivamente. De cirrosis, de enfermedad inflamatoria, de gastritis, de todo Dime. lo que hemos hecho. ¿Ya? Pero no es que eso sea todo. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su presencia y por su estar interesado en desarrollar esos temas. Ahora corresponde que ustedes desarrollen más o más profundidad y podamos, pues, nosotros ya orientarlos más en cada una de sus rotaciones prácticas. ¿Ya? Que tengan buenas tardes, chicos. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? ¿Aló?